Si vean lo que se iba a perder por no venir. Llegó justo a tiempo. Pero me recibieron muy bien. Sí, para que vean. Bueno, entonces estábamos aquí hablando del edema y estábamos hablando de las causas por las cuales puede disminuir la síntesis de albúmina. Recordemos que en el flujo sanguíneo pues va la albúmina y que el hepatocito la capta para poder utilizarla. Si el hepatocito está con alguna enfermedad, en caso de alguna paciente con hepatitis, con una cirrosis, con un tumor, pues el hepatocito no va a poder trabajar y de esa manera disminuir la síntesis de albúmina. Si el animal no está comiendo, animales en estado de inanición o caquesia o algo así, pues también va a tener síntesis disminuida de albúmina. En el caso de las siguientes, que son enfermedades renales o enfermedades gastrointestinales, pues por ejemplo en las gastrointestinales se puede presentar competencia de nutrientes parasitaria, de tipo parasitario, la cual la hacen por ejemplo en los perros, el ancilostoma. En los ovinos y bovinos puede hacerlas hemoncus, por ejemplo. Estas hacen que haya... Disculpe, perdone que la interrumpa tanto. Muchachos, no sé si alguno de ustedes haya grabado un videito que nos lo pueda mandar a ese mismo número. Eso es siempre publicidad potente para la rueda. Y encima que ese video lo queremos guardar para nosotros. Entonces sería eso, si por favor pudieran hacernos ese favorzazo de pasarnos ese video. Listo. Se les agradece. Muchas gracias, profe. Bueno. Cierrame la puerta. Sí, Oscar me hace el favor y me cierra la puerta por si la mosca se devuelve. Ponga la caneca por dentro. Sí, me guarda el número por favor. Ay, no, muchachos son chistosos. Pero fue un momento desesperante, ¿cierto? Para mí Para lo fue que por viene. lo menos. Sí, para lo que se viene, que es la semana de pacientes. Bueno, en caso de enfermedades renales, pues ya sabemos que cuando hay exceso de proteína por alguna situación, pues se ve proteinuria, y lo vimos en las láminas que tenemos acá. En caso, por ejemplo, la consecuencia de estos podría ser edema generalizado. Cuando hay disminución del drenaje linfático, esto se puede presentar porque las neoplasias crecen tanto que disminuyen el drenaje. Y pensé que otra vez venía alguien de la túnel. ¿Cómo le puso túnel? La túnel. Gracias. Después le mandamos eso. También puede ser porque hay algún edema localizado. En las neoplasias más frecuentes que se presenta eso, pues son los linfomas. O alguna neoplasia que ya esté haciendo metástasis. Como aspectos clínicos, entonces podemos ver el aumento del volumen del lugar, el efecto del acúmulo de líquido, que no es lo mismo si se presenta un edema pulmonar al si tenemos una BON, por ejemplo, que era lo que les explicaba ahorita. El edema pulmonar pues va a generar eventos disnéicos y va a ser mucho más grave. O si el acúmulo de líquido se presenta, por ejemplo, ascitis o anasarca, pues va a disminuir la calidad de vida del paciente. En cuanto al signo de Godet, es un signo que se puede presentar para diferenciar si es un edema inflamatorio, si es por inflamación o si es un edema realmente. Entonces, ¿qué pasa? El signo, uno presiona el lugar que está edematizado y el dedo queda ahí, el huequito que se genera se llama fóvea y se demora mucho en volver a la normalidad. Entonces, si ustedes se presionan cualquier parte, apenas quitan el dedo, todo vuelve así. Si uno presiona un edema, queda ahí una cuenquita, una fóvea, un edema. El edema además es frío y es indolor. También hay otros aspectos clínicos a tener en cuenta, como por ejemplo
ahí sí hay alteraciones mecánicas ocasionadas por el edema. Por ejemplo, alteraciones en la locomoción, en la respiración o alteraciones neurológicas. Ya les mostré el edema pulmonar microscópicamente. Como efectos macroscópicos, entonces, en la enfermedad de los edemas en los cerdos, recordemos que es una enfermedad causada por la Escherichia coli enterotoxigénica, la cual puede producir unas toxinas que tienen afinidad por las células endoteliales. Entonces ingresa por vía oral, se va al tracto gastrointestinal y en vez de generar lesiones ahí en el tracto gastrointestinal, lo que hace es que ingresa a la lámina propia, se va por los vasos sanguíneos y lesiona todas las células endoteliales. Es por eso que en esta enfermedad se pueden presentar edemas en diferentes partes del cuerpo. Aquí estamos viendo edema palpebral, pero también los efectos, digamos, más graves de esta enfermedad es que puede generar edema de colon o edema generalizado del intestino y edema en el espacio de Virchow-Robbins, lo cual generaría sintomatología nerviosa en los animales. Este, por ejemplo, es un edema de glotis. El edema de glotis puede causar la muerte de un paciente en medio de una reacción anafiláctica, por ejemplo. Entonces, por eso es importante saber si algún paciente, algún animal o sea persona, es alérgico a la picadura de abejas o de algún animal así, porque una reacción anafiláctica es lo que genera la muerte del animal. Se inflama la glotis y ya no puede pasar el aire a través de la tráquea. En caso de edema pulmonar, aquí son las imágenes de cómo se ve el edema pulmonar. Aquí está el edema de colon. Esto es, por ejemplo, en enfermedad de los edemas también. Este es edema de la submucosa del intestino. Esto es edema hidroperitoneo. Aquí se ve más grande hidroperitoneo. Esto es microscópicamente el edema en el espacio de Virchow-Robbins y en caso de que haya una meningitis o algo así, pues puede ser con presencia de exudado. En el tejido subcutáneo, digamos que el pronóstico es favorable en el caso de una picadura de un insecto, ¿cierto? Una vez se eliminen los efectos de lo que generan la degranulación de los mastocitos, pues ya se elimina todo. Pero el pronóstico puede ser desfavorable en caso de edema de glotis, en una reacción anafiláctica, en caso de hidrotórax, en caso de ascitis, en caso de edema pulmonar o edema cerebral. Entonces ya ahí depende de qué tanto está, por ejemplo, qué tanto está afectado el pulmón, qué capacidad todavía de intercambio gaseoso tiene para poder pues cumplir su función. Aquí está la imagen donde les decía que se parece como a gelatina sin sabor cuando empieza a cubrir la superficie del pulmón. Aquí está la imagen en donde tenemos edema pulmonar y un pedazo de pulmón normal. Edema subcutáneo, edema pulmonar y bueno, voy a avanzar con el tema de infarto porque ya llegaron los otros invitados al concierto. Entonces ahorita continúo con ustedes los temas que hacen falta, ¿listo? Bueno, entonces un infarto es una zona de necrosis isquémica. Se puede presentar como en cualquier isquemia por la oclusión de un vaso sanguíneo, generalmente de aporte arterial. Cualquier tipo de órgano puede sufrir de infarto. Las etiologías son, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, entonces hay enfermedades cardiovasculares que pueden llegar o convertirse en factores predisponentes, como por ejemplo triglicéridos, colesterol, placas ateromatosas en las arterias, porque esto puede llegar a ocluir o a generar estenosis. Otros casos puede ser torsión intestinal, dislocación del intestino, enfermedad cardiovascular, que ya lo había mencionado. Entonces, ¿qué ocurre en esos aspectos? En el caso de una enfermedad cardiovascular, pueden haber dos eventos. Uno, porque haya disminución de oxígeno
en casos de hipoxia, o otros porque es la sangre completa en casos de isquemia. Entonces, digamos que cuando hay hipoxia, como la mitocondria puede hacer glucólisis anaerobia, tiene otras maneras de poder producir el ATP. Pero en el caso de isquemia, pues ahí ya empieza a haber muerte completa del tejido, que es la que conocemos como una necrosis de coagulación, que tiene aspectos macroscópicos como lo que estamos viendo acá, o en el riñón se puede presentar de esta manera. Entonces, en el riñón, cuando hablábamos de necrosis de coagulación, les decía yo que se puede presentar en forma de cuña. Este es la forma de cuña. Y que dependiendo del color del área afectada, pues se puede decir si es agudo o subagudo, ¿sí? Porque pues, generalmente pues nunca va a haber un infarto crónico, ¿cierto? Ya se ha muerto 3 veces el paciente antes de que sea eso crónico. Entonces, de curso agudo o subagudo. ¿Por qué se presenta de esa manera? Recordemos que en el riñón tenemos un flujo sanguíneo que ingresa aquí en el hilo renal a través de la arteria renal. La arteria renal se va a bifurcar en este punto a nivel de la médula en arteria interlobular, arteriforme e interlobulillar. Posteriormente se va a ramificar en la arteriola aferente. La arteriola aferente, ¿a dónde ingresa? ¿A qué punto del riñón ingresa la arteriola aferente? Aferente entra, eferente sale. ¿A dónde? Al glomérulo, al corpúsculo renal. Entonces, en este punto sería como se da la ramificación de ese vaso sanguíneo hasta la nefrona. Entonces, en el caso de que llegue acá, todos estos vasos sanguíneos han sido afectados, por eso la forma de cuña. Aquí, en ese espacio, se supone que alcanzó a llegar la sangre hasta acá, pero aquí ya no pudo haber más retorno y irrigación. Entonces hasta ahí llegó ese punto de la sangre y todas esas áreas de la nefrona o áreas corticales empezaron a ser afectadas. Este ya sería un infarto pálido que sigue siendo pues un infarto agudo, porque es que todos estos eventos son agudos. Lo que pasa es que en un infarto el rojo es cuestión de horas y este puede demorar pues un poquito más días o hasta la semana. Porque las células de los túbulos renales son muy sensibles a eventos hipóxicos, entonces ellas no van a durar mucho tiempo, al igual que las neuronas. Son las células más sensibles del cuerpo y los cardiomiocitos. Las células de los túbulos renales, neuronas y cardiomiocitos son las células más sensibles a eventos isquémicos. Entonces, macroscópicamente vamos a ver que son áreas de necrosis de coagulación en donde se ve generalmente como un centro blanquecino y un halo hiperémico hasta donde llegó la sangre. Donde ya llegó la sangre inicialmente y ya no hubo retorno venoso, esa área se va volviendo muy pálida y la área alrededor se va viendo un poco más oscura o más roja. Aquí tenemos, por ejemplo, un infarto venoso de intestino delgado en un cerdo. Esto puede ser causado por eventos que tenían enfermedades gastrointestinales y aumento de los movimientos peristálticos. Entonces los movimientos peristálticos empiezan a moverse tan rápido que se generan las torsiones intestinales, se giran las vísceras. Listo, el siguiente y último disturbio circulatorio se llama shock. Entonces, anteriormente se hablaba que el shock estaba el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo se dividía en 3, que era el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Posteriormente, bueno, ahorita les muestro, hay una publicación más reciente donde reclasifican los tipos de shock que se pueden presentar. Pero pues, ¿qué es lo que es shock? Es una falla circulatoria asociada a un proceso en la microcirculación.
¿Qué quiere decir? Que están afectados los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo. Entonces, en resumen, este tipo de disturbio va a recopilar todos los disturbios circulatorios que ya hemos visto. O sea, uno puede ver en un shock, puede ver trombosis, puede ver edema, puede ver congestión, puede haber embolias, puede haber hemorragias, etcétera, porque recoge todos los disturbios circulatorios. Pueden ser causados por hemorragias graves, por traumatismos, por quemaduras, por grandes infartos del miocardio, tromboembolia pulmonar masiva, sepsis microbiana. Y la patogenia se marca en que hay un evento de hipoperfusión, o sea, disminuye la cantidad de sangre que llega a los capilares. Entonces, por eso enmarca solamente la parte de la microvasculatura, disminuye la cantidad de sangre en la microvasculatura. Esta se puede dar porque el corazón no está bombeando con suficiente fuerza, porque se está mezclando sangre venosa con sangre arterial, porque puede haber algún disturbio en una válvula, porque puede haber una reducción del volumen significativo de líquidos, ya sea por una quemadura, ya sea por una hemorragia, o porque puede haber un disturbio en la distribución del volumen. Puede ser que no haya ninguna falla en el corazón, puede ser que no estemos hablando de un evento de deshidratación o de quemadura, pero hay una bacteria circulando, diseminándose, colonizando todas partes, y eso genera que se distribuya por todas partes ese evento séptico. O lo que puede pasar en una reacción anafiláctica, que la causa del alergeno sea lo que permita la degranulación excesiva de mastocitos, y esto va a hacer que se generen efectos en todo el cuerpo. Por eso ese lo hablamos de distribución. Entonces aquí ya está el artículo más reciente, en donde dice cuáles son los tipos o las categorías del shock, en donde hablan que puede haber un hipovolémico, un obstructivo, un cardiogénico y un distributivo. Hay esos 4 tipos de shock. En el hipovolémico, pues estamos haciendo referencia, como el nombre lo dice, a que hay disminución hipo en la volemia, en lo que está circulando. ¿Y qué está circulando? Pues la sangre. Entonces, ¿qué puede causar ese shock hipovolémico? Como les hablaba ahorita, si hay una hemorragia grande, pues se le salió la sangre y no hay volemia. Si hubo una quemadura extensa, esas quemaduras de tercer grado que se llenan de ampollas y todo, ¿las ampollas de dónde sale? ¿Ese líquido es de tipo exudado o trasudado? Trasudado, es de tipo trasudado. Lo que sale de una ampolla es altamente acuoso, es casi agüita, ¿cierto? Ese líquido sale de la sangre. Entonces, cuando sale de la sangre, ahí esa extravasación disminuye la presión hidrostática de la sangre y puede generar un shock hipovolémico. Por eso es que de una vez a un paciente quemado tienen que ponerle suero, porque si no se descompensa y se puede morir por las quemaduras. Cuando hablamos de un shock obstructivo, entonces esto hace referencia a la dilatación gástrica y vólvulo, puede hacer referencia a la torsión intestinal, o sea, todo lo que vimos en la congestión puede estar enmarcado como causa de un shock obstructivo. O sea, que la causa de muerte, como vimos ahorita, de la dilatación gástrica y vólvulo, pues no es ni siquiera eso, no es lo que le pasó a mi animal, sino lo que genera después que esa obstrucción causa la muerte del paciente, porque se genera un shock obstructivo. Y el otro, que se llama cardiogénico, está basado más que todo en algún problema cardiovascular, ¿sí? Sea de válvulas, sea de ventrículos, aurículas, lo que sea que esté pasando en el corazón, es intrínseco del corazón, o de una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo triglicéridos, colesterol, ateromas, aterosclerosis, etc. Y el distributivo puede ser multifactorial, ya que se puede dar por eventos de sepsis o se puede dar por eventos anafilácticos. Anteriormente, dentro del distributivo también se hablaba del neurogénico, pero pues hoy en día ya no incluyen el neurogénico acá, sino que se enmarcan solamente en esos dos que les nombré, el séptico y el anafiláctico. ¿Qué es lo que pasa en cualquiera de los dos? Tanto las bacterias resulta que son potentes activadores quimiotácticos. La quimiotaxis hace que se activen mediadores de la inflamación, y esos mediadores de la inflamación generan vasodilatación.
En cambio, la anafilaxis también, porque en el caso pues ya no son los agentes quimotácticos como las bacterias, sino, ¿qué? Sino es lo que degranulan los mastocitos, por ejemplo la histamina, lo que genera el resto de la reacción. También va a haber vasodilatación, va a haber incremento de la permeabilidad vascular a consecuencia, va a haber aumento de la contractibilidad cardíaca, y ese aumento de la contractibilidad cardíaca va a generar un gasto cardíaco. Y ese gasto cardíaco va a hacer que pues, el corazón intentando compensar bombee más, pero lo que genera es un desgaste. Hasta que ya no puede, genera eventos de turbulencia, y esa turbulencia pues hace que los eritrocitos golpeen con todas las células endoteliales, generando finalmente la activación del sistema de coagulación, o sea, una coagulación intravascular diseminada, pero causada por la misma intento de compensación. Aquí tenemos esta imagen para representar lo que es uno de los shocks más importantes en medicina veterinaria, que es el shock séptico. Entonces, en la imagen, en la parte de arriba, dice LPS. ¿Qué significa LPS, Sofía? Sofía. Lipopolisacáridos. ¿Quiénes tienen lipopolisacáridos? Las bacterias en su superficie, ¿cierto? Entonces, esos lipopolisacáridos son las sustancias quimiotácticas, y esas sustancias quimiotácticas empiezan a activar los mediadores de la inflamación. Un mediador de la inflamación aguda, súper importante y que se activa rapidísimo, es el factor de necrosis tumoral. Ese factor de necrosis tumoral va a activar otros mediadores como las interleucinas. Y esas interleucinas, a su vez, al seguir lesionando las células endoteliales, van a activar al óxido nítrico, que es vasodilatador, y al empezar a molestar a las células endoteliales, pues necesariamente las plaquetas también se van a alterar. Entonces ahí se activa el factor activador plaquetario, más todo lo que pueden producir las células endoteliales, que ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, cantidades bajas de lipopolisacáridos van a generar cantidades bajas de todo lo que está ahí debajo. Entonces, los efectos de esas cantidades bajas pues no van a ser tan graves en el animal, a pesar de que son efectos que pueden llegar a ser sistémicos. Inicialmente van a estar solamente localizados en el lugar de la infección, pero ya después cantidades moderadas pueden generar efectos sistémicos. Entonces también se pueden producir otros mediadores de la inflamación, como las prostaglandinas que producen efectos neurogénicos en el paciente, como la fiebre, el dolor, el letargo. Pero ya cantidades elevadas van a hacer que el corazón entre en un sistema como de intentar compensar la cantidad de sangre que no está circulando, porque recuerden que hablamos que es un shock distributivo, o sea, no se está distribuyendo la sangre. Entonces, el corazón ante eso, ¿qué dice? No se está distribuyendo de pronto porque yo no estoy bombeando lo suficiente, entonces él va a bombear más, va a generar un gasto cardíaco elevado. Ese gasto cardíaco va a tener como consecuencia, por ejemplo, una hipertrofia del músculo cardíaco, entonces menos sangre va a caber en el ventrículo, menos posibilidad de distribuir esa sangre. Lo otro es que al intentar bombear más, ya la sangre va a salir a presión. Si la sangre va a salir a presión, genera turbulencias. O sea, mis vasos sanguíneos empiezan a estrellar contra todas las células endoteliales, y esto genera el CIT, o sea, ovulación intravascular diseminada, porque todas las células endoteliales nos están atacando, pues buscamos el factor de von Willebrand, colagenasas, elastina, no sé qué, todos, y empiezan muchos eventos trombóticos en todo el cuerpo. Al final, digamos que la consecuencia más grave es cuando esos efectos llegan al pulmón y tenemos una placa que se llama microtrombosis pulmonar, ¿cierto? En esa placa lo que se marca es que toda la consecuencia de esto genera un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces ya el animal simplemente pues no va a poder respirar, no hay por dónde, muerte. En un estado de shock, entonces empiezan a presentar varios de los disturbios circulatorios al mismo tiempo. Entonces unos se presentan como manera de compensación, pero otros se presentan a manera de consecuencia. Pero cuando se presentan todos al tiempo, pues el mismo cuerpo no sabe si está compensando o está afectando peor.
Entonces, por ejemplo, el corazón al aumentar el gasto cardíaco, pues hace que la lesión se torne progresiva y que ya la lesión, digamos a nivel de músculo cardíaco, se haga irreversible. En la microcirculación, en vez de circular más sangre, lo que hace es disminuir la cantidad de sangre, porque entre más bombee, menos sangre, digamos que se va a distribuir y menos capacidad va a tener de intercambio gaseoso el pulmón también. Entonces empieza a distribuir sangre que está desoxigenada. En cuanto a el metabolismo de las células, entonces va a haber menor cantidad de oxígeno. Si hay menor cantidad de oxígeno, va a aumentar la glucólisis anaerobia. Si esta aumenta, disminuye la síntesis de proteínas, aumenta la cantidad de ácido y se genera el estado de acidosis. Entonces esto va a afectar la morfología de todas las células. Como aspectos clínicos vamos a ver de todo. Entonces, hipotensión severa, palidez, sudoración, extremidades frías, pulso débil, taquicardia, insuficiencia respiratoria. Empezando, pueden haber inicialmente unas respiraciones profundas, pero después va a haber taquipnea, unas respiraciones superficiales, insuficiencia renal con presentación de olicuria, alteración del estado de conciencia. Al final puede haber piel enrojecida o caliente, o pueden haber alteraciones. Puede haber un punto donde el corazón, cuando empieza a bombear más rápido, en que aparentemente el paciente se estabiliza, porque el corazón está en el gasto cardíaco. Y después de que el paciente se estabiliza, ya viene lo que se llama la cruz de la muerte. Entonces, cuando un paciente está muy grave de un momento a otro, no, hoy amaneció estable, pues pucha, mañana se murió. Eso es de ahí, eso siempre pasa. Porque ya está en el punto en que el corazón, por intentar compensar, lo que hace es embarrar peor. Macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver todos los disturbios circulatorios en un mismo paciente. Congestión, edema, hemorragia, vamos a ver infartos, vamos a ver trombosis, edema, todo lo que ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, hay una imagen histológica de pulmón con diestrés respiratorio agudo. Entonces se ve el engrosamiento de las paredes endoteliales. Probablemente si aumentáramos en uno de esos vasos sanguíneos que hay, van a haber eventos trombóticos, eventos embólicos, y en las paredes, en el contenido alveolar, pues puede haber tanto células de la insuficiencia cardíaca congestiva como edema, como también exudados. El pronóstico. Siempre el pronóstico va a ser desfavorable. Qué pena aquí que se ve horrible, dijo la amiga. Eso se ve horrible, esas diapositivas, profe. Sí. Arrégleme eso. No mentiras. Perdón. Pero por eso les trae serenata hoy, para que nos preparen estas y las próximas. Bueno. Entonces pueden haber mecanismos compensatorios, pero lo más grave, digamos, es lo que puede pasar en el corazón, en el cerebro y en el riñón. Y ya, terminamos. No, nosotros no. No, ustedes no. ¿Ustedes quieren estudiar? ¿Si quieren ir? ¿Qué quieren hacer? No, hagámosle pues muy rápido. Sí, porque si quieren estudiar, pues pueden sacar. Ah, no, pero ustedes ya hicieron el parcial. Entonces, ¿me lo dejan aquí encima, por favor? Yo pensé que los de la tuna nos iban a pedir plata y yo estaba listando la monedita. Profe, el Mercado Libre están a 17 y hay 25 disponibles.
De pronto trajo la lista de esto. Que yo no la firmé. Ay, la veo. Dormí y media. Entonces, que lo puedo decir. Esa bola ¿Usted tampoco la firmó? mucha información en un solo día. Ángel sí vino y no firmó. También otro. Brandon tampoco. Es que eso es Brandon ya se fue. Brandon. ¿No había venido? Ahorita no, mañana sí. ¿Y Ángel tampoco? ¿Me puede llamar a Ángel, por favor? Ángel. Ángel, ¿usted por qué no firmó esta mañana? Entonces colocan ahí el nombre de Ángel. Hágame un favor, Ángel, escriba el nombre de Brandon ahí donde Brandon porque no firmó tampoco. ¿Él no vino? Porque me pareció que no. Brandon sí vino esta mañana, sí. Se le hizo una pregunta. Que la gente vio. Pensé que le habían dicho. Eso me hizo recordar. Allá en España, Sí, o sea, eso es música española, porque yo lo reconocí como las castañuelas. Muy bonitas. unos de Tembucuy, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que eso no es solo. Pero vea que el muchacho que Y esto, marica, va a quedar caro microscopio. ahorita que lo me sorprendió. Sí, pero era música folclórica colombiana. Ya yo me le dije y él lo ha hecho. Él lo ha hecho. No le iba a decir a mí cuando tenía 18 fue que hecho la